21.pe. La Contraloría General de la República advirtió sobre un proyecto de ley del Ejecutivo que cercena su capacidad operativa y que fue presentado 10 días después de haber alertado a la presidenta Dina Boluarte sobre un presunto desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias. En ese momento nos acompaña el Contralor General de la República, Nelson Chac, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, felizmente. Gracias por la invitación, Mayra. Cuéntanos, por favor, sobre este proyecto que ya este viernes en comisión permanente podría ser aprobado. Sí, efectivamente, tal como lo has mencionado, ha sido una gran sorpresa, ¿no? Mala sorpresa en realidad para el Sistema Nacional de Control, para la Contraloría, enterarse que de manera muy poco discutida, informada, yo diría de manera hasta soterrada, en un proyecto de crédito suplementario que envió el Poder Ejecutivo el miércoles 10 al Congreso y que ha sido aprobado de manera inusitadamente célere al día siguiente en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Se ha incluido dentro de un conjunto de normas, ¿no? Para tener una idea. Este es un proyecto de ley, ¿no? Que tiene en total como más de 300 páginas, hace más de 1000 asignaciones presupuestarias por un valor superior a los 3.000 millones de soles, pero además tiene 19 artículos, tiene 5 disposiciones finales, tiene 10 disposiciones modificatorias, complementarias, que cambian un sendos números de leyes, entre ellas leyes de control, ¿no? Y eso nos llama poderosamente la atención porque se ha aprobado sin mayor discusión. Es más, nosotros ni siquiera hemos participado en esa discusión, no nos han convocado siendo los principales afectados, ¿no? ¿Y de qué se trata esta disposición? Lo que hace es reduce de 2% a medio punto, o sea, elimina 3/4 partes del financiamiento del control concurrente, que no solamente permite la operación de esta modalidad de control, sino que a lo largo de las leyes de los últimos años, este financiamiento permite la operación en general de la Contraloría a nivel nacional. Entonces, de lo que estamos hablando es que procesos tan importantes como, por ejemplo, el proceso de absorción de las oficinas de control. Y permíteme explicarte y a nuestros televidentes ¿en qué consiste este proceso? Antes, los que trabajaban en las oficinas de control institucional en todas las entidades públicas, por ejemplo, pensemos en una municipalidad, eran financiados por la propia municipalidad. O sea, el alcalde de los fondos de la municipalidad les pagaba, les contrataba cosas. Les daba los bienes, les daba la movilidad. Entonces, obviamente, por eso, en gran parte, el sistema de control a nivel del trámite de las denuncias no funcionaba, pues porque no era independiente. Exactamente, ¿cómo el controlador va a controlar bien si depende del controlado? Por eso, en esta gran transformación del control que se ha hecho, en una gran reforma en los últimos años, un elemento central fue, no, la Contraloría tiene que absorber administrativamente todas esas oficinas de control y por lo tanto, en ese proceso de absorción, es por eso que la Contraloría ha convocado concursos públicos masivos durante los últimos años, los mejores profesionales entran a la Contraloría y ya no van a depender del alcalde, del gobernador regional, del ministro, del titular del pliego, no, sino que todos van a estar en la planilla de la Contraloría. ¿Y qué van a hacer esencialmente? Otro cambio muy importante fue que van a trabajar esencialmente en un modelo de control más preventivo, ¿no? Ese modelo de control más preventivo, permíteme también explicarlo, ¿no? Normalmente la Contraloría tiene 94 años de existencia. Nació en el año 1930 con el gobierno de Leguía. Y su negocio fundamental, ¿no? Durante los últimos 90 años ha sido hacer control posterior. ¿Qué significa eso? Hagan la carretera, nosotros la vemos después. ¿Cuándo después? Pueden ser años después. Porque lo que tenemos que mirar es cuando ya llegamos después, ¿no? Como tú te podrás imaginar, ya no se puede arreglar nada. Lo único que hacemos es que normalmente vemos que la carretera está mal hecha, que tiene deficiencias técnicas, que incluso hay problemas en la construcción, incluso han robado en la construcción. Entonces, ¿qué cosa hace el control posterior? Esencialmente tiene un enfoque punitivo, porque lo único que hay que hacer es perseguir a los culpables. Entonces, el nuevo modelo de control
ha girado un poco esa visión a decir, no, hagamos un control no solamente sancionador, punitivo, sino más preventivo. Y por eso se creó el control concurrente. Es decir, no intervenimos después, cuando ya pasaron las cosas, sino cuando están sucediendo. Y de esa manera alertamos al gestor público y a la sociedad para que esas irregularidades que encontramos las puedan corregir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos de este nuevo modelo de control, ¿no?, están siendo financiados de manera endógena en el presupuesto de la Contraloría. O sea, el Ministerio de Economía y Finanzas ya no nos transfiere los recursos, ¿no?, directamente, sino que lo hacemos a través de las distintas entidades públicas. De hecho, más de la mitad del presupuesto actual de la Contraloría no proviene de los recursos ordinarios del Tesoro Público, sino de estas otras transferencias y otras fuentes. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque le da a la Contraloría la autonomía y la independencia de hacer lo que tiene que hacer, porque no es aceptable, y eso no va a pasar mientras yo sea Contralor General de la República, que el Contralor tenga que ir a agacharse y a negociar los presupuestos para su institución frente al Poder Ejecutivo, que es a quien tiene que controlar, ¿no? Por esa razón... ¿Y usted cree que el Ejecutivo no quiere ser controlado? Yo creo que por las muestras que ha dado en enviar este proyecto de ley sin mayor coordinación, y fíjate, yo he tenido en estos 7 años, porque ya mi mandato constitucional acaba pronto, he podido trabajar con 6 presidentes. A ninguno se le ha ocurrido, ¿no?, plantear una iniciativa como esta que cercena la capacidad operacional, porque estamos hablando de que la cantidad de auditores que ahora tiene la Contraloría, ¿no?, se reduciría sustancialmente, porque estamos hablando de que nos han bajado 3/4 partes del financiamiento, ¿no? Y eso a partir de enero. Eso es muy importante decirlo para que haya tranquilidad, porque de aquí hasta fin de año, por la propia forma de operación de la Contraloría, todo el presupuesto de este año está garantizado. ¿Eso qué quiere decir? Que termina mi periodo de Contralor y el nuevo Contralor, quien sea, ¿no?, va a tener este problema de tener una Contraloría disminuida. Y con lo cual todo lo que se ha avanzado en estas mayores capacidades analíticas, técnicas y operacionales del control a nivel nacional se pondrían en riesgo a partir del mes de enero del próximo año. Es por eso que hemos expresado nuestra voz de preocupación y yo espero sinceramente que el Congreso de la República, ahora a través de la Comisión Permanente, pueda hacer un ejercicio analítico más reflexivo y se dé cuenta de los terribles y nocivos efectos que tendría la aprobación de la 9ª disposición complementaria modificatoria de este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley muy importante, todos necesitamos que fluyan los recursos a las inversiones para el proceso de reactivación económica, pero perfectamente lo pueden aprobar sin dejando de lado esta 9ª disposición, ¿no? Contralor, hay un detalle importante y se menciona a la presidenta Dina Boluarte porque justo este proyecto de ley viene después de que la Contraloría encuentra un supuesto desbalance patrimonial. ¿De qué estamos hablando? Sí, a ver, te explico, Mayra. Desde el caso de los Rolex y las demás joyas, la Contraloría ha intervenido en este asunto y es por eso que ha iniciado un proceso primero de recopilación de información y ahora ya de fiscalización de las declaraciones juradas de la señora presidenta. Y este es un trabajo que venimos haciendo ya hace más de 2 meses, ¿no? Tanto es así que hace más o menos como un mes se notificaron las instancias respectivas, a las instancias autoridades competentes, de los primeros hallazgos que obtuvimos respecto de la evaluación que se hizo de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta, ¿no? Tú recordarás que esto empezó por el tema de los Rolex y las joyas, y la señora presidenta ha dicho de que eso ha sido un préstamo y por tanto no estaban declaradas, ¿no? Claro. Sin embargo, al margen de eso, la Contraloría ha notificado a las autoridades competentes respecto de una serie de omisiones que se hemos encontrado en sus declaraciones. Por ejemplo, omisiones respecto de la Contraloría, como ahora ya tiene una enorme capacidad analítica, ¿no?, ya interopera, hemos detectado que en el sistema financiero nacional
hay más cuentas de la señora presidenta, individuales o mancomunadas, de las que nos ha declarado en sus declaraciones. Entonces, esas omisiones, ¿no?, han sido ya notificadas, pero también están relacionadas con el hecho de que se han identificado indicios de un presunto, técnicamente se llama indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado, o sea, un desbalance patrimonial. ¿Podríamos hablar? No, porque esto recién lo que hemos hecho es comunicarle eso a la presidenta, y eso es lo que nos llama también poderosamente la atención, pero claro, nosotros le comunicamos eso el 1 de julio, tiene hasta la próxima semana, ¿no?, para poder respondernos, ¿no? No les ha respondido hasta Todavía no nos ha hecho los descargos respectivos, ¿no? Y lo que nos llama la atención que 10 días después, ¿no?, se presenta un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿no? Pero esperamos que en la próxima semana, de acuerdo al plazo legal, la señora presidenta pues nos conteste, y en función de eso se cerrará la investigación, procediendo según lo que corresponda. Y lo que corresponda son solamente dos caminos, ¿no? O el proceso de investigación se archivará porque no hemos encontrado efectivamente que hay desbalance patrimonial, o lo que sucederá es que, habiendo confirmado que hay un presunto desbalance patrimonial, entonces se tendrá que remitir al Ministerio Público para que inicie sus investigaciones ya en el marco de un presunto delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y ahí terminará el trabajo de la Contraloría en este aspecto. Entonces, ella no ha levantado las observaciones. Todavía, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo hace? Eso te estoy diciendo. Si en la próxima semana no levanta, o sea, no explica, ¿no? Porque ¿qué cosa es un desbalance patrimonial, ¿no? Tienes más gastos de los ingresos que tienes. Entonces la pregunta es, ¿de dónde han salido esos gastos? ¿Cómo se han financiado? ¿No? Eso es lo que tiene que explicarnos, ¿no? Ahora, en el caso que no lo logre explicar suficientemente, apropiadamente, entonces obviamente se confirmarán estos indicios de presunto desbalance patrimonial, y entonces tendrá que ser remitido como corresponde al Ministerio Público para que continúen las investigaciones ya en el marco de un proceso fiscal, ¿no?, de investigación por un presunto delito de enriquecimiento ilícito. Cuando usted nos comenta de que la presidenta en su declaración jurada no rindió toda la información, se habla de cuentas bancarias específicamente. Sí, por supuesto. ¿Se puede precisar el número de cuentas bancarias que ella consignó al inicio y que ahora ustedes en proporción, para darnos una idea? Sí. No te podría dar ese dato porque la verdad es que no lo tengo a la mano, pero además, como te decía, más allá de esta omisión, ¿no?, lo importante es esperar que la señora presidenta, ¿no?, pueda explicar estos indicios que hemos encontrado de desbalance patrimonial presunto en su caso, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, ¿no? En este caso, conforme a lo que ha ido avanzando la Contraloría, ¿hay responsabilidad penal? No, ahorita no, porque tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar, pero obviamente si ya lo enviamos al Ministerio Público es porque es por una razón, ¿no? Es porque el Ministerio Público, acuérdate que es el titular de la acción penal. Entonces, si lo enviamos al Ministerio Público para que continúe sus investigaciones, es porque la Contraloría ha confirmado de que hay un presunto desbalance patrimonial o un incremento patrimonial no justificado, y entonces debe continuar, como es lo que corresponde, con el proceso ya no en la sede administrativa, ¿no?, que es la Contraloría, sino en la sede fiscal. Y esta investigación básicamente es hacia las cuentas de la presidenta, ¿o es por el caso Rolex? No, ¿O es una investigación del caso Rolex? No, es una investigación que nace con el caso Rolex, pero que implica una evaluación integral de todas las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta desde el tiempo en que asumió la presidencia, ¿no?, luego de haber sido ministra, ¿no?, de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Recordemos que en la primera evaluación de fiscalización de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de la señora presidenta, ya la Contraloría la hizo y cubrió el periodo entre julio del 2021, que es cuando ella entra al gobierno, con el gobierno del expresidente Castillo, y es ministra de Estado, hasta el mes de febrero del año siguiente.
Por lo tanto, lo que hemos hecho ahora es completar esa evaluación, porque eso es algo que normalmente hace la Contraloría cada vez que hay un nuevo gobierno, hace este tipo de investigaciones. Además, surgieron una serie de denuncias sobre el particular. Acuérdate que surgió este tema de las denuncias del manejo de los en el Club Apurímac, ¿no? Y entonces, luego de todo eso, la Contraloría ha hecho esta investigación sobre la base del periodo de marzo a abril del 2023 a marzo a abril del 2020, de marzo a abril del 2022 a marzo a abril del 2024. ¿Y el del caso Rolex, como tal, como investigación de la Contraloría, se ha hallado algún detalle? No, justamente para nosotros el caso Rolex no es solamente el caso de la señora presidenta, también están involucrados el señor Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, y también el gobernador Werner Salcedo de Cusco. En ambos casos, ¿no?, se han hecho las comunicaciones respectivas y estamos a la espera de, efectivamente, los descargos respectivos también por parte de ellos, de esos dos gobernadores, ¿no? Entonces yo espero que en el mes de agosto, a más tardar, ¿no?, es cierto, nos hemos demorado un poco, pero en el mes de agosto esto debería estar ya concluido, ¿no? Muy bien, Contralor. Finalmente, ¿usted se ha podido reunir con algún grupo de congresistas para poder plantear esta preocupación genuina? No, todavía no hemos podido hacer eso. Hemos enviado una comunicación formal a los distintos señores congresistas, ¿no?, y sobre todo al señor presidente del Congreso de la República, ¿no?, para que nos permita, ¿no?, poder asistir a esa sesión de la Comisión Permanente y explicar con mayor detalle todos los efectos operacionales que conllevaría la aprobación de esta novena disposición complementaria modificatoria de este proyecto de ley, ¿no? O sea, concretamente, en cuánto se reducirían los servicios de control, cómo se reduciría la cobertura del control. Fíjate, para que tengas una idea, cuando yo entré a la Contraloría en el año 2017, la cobertura del control en el Perú era 27%. ¿Qué significa eso? Imaginemos que sea 25, era 27. Quiere decir que 3/4 partes de todas las entidades públicas en el Perú durante el año no recibían ninguna acción de control. Gracias a toda la transformación que se ha hecho del control gubernamental y al uso de todos estos recursos que te menciono, ahora, el año pasado, ese 27% se volvió 67%. Y ahora, al fines de este año, deberíamos llegar a 90%. Esta es la primera vez en la historia de la Contraloría que van a pasar dos cosas, Mayra, muy importantes. La primera, por primera vez en la historia, ningún ministro, ningún gobernador, ningún alcalde, ningún titular de entidad pública le va a tener de su presupuesto que pagar a los auditores de las oficinas de control institucional, con lo cual por primera vez realmente van a tener toda la autonomía y la independencia para hacer su trabajo, porque ahora todos están en la planilla de la Contraloría. Pero además, por primera vez, vamos a tener la capacidad operacional de poder hacer al menos una acción de control en cada distrito del Perú. Eso nunca antes había sucedido. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del próximo año, cuando ya todo estaba listo para continuar y consolidar este proceso de reforma estructural del control gubernamental y tener cobertura en más del 90%, presencia en más del 90% de todas las entidades públicas del Perú, resulta que vamos a tener, en el caso nefasto que se pueda aprobar, pero yo creo sinceramente que cuando los congresistas se den cuenta, ¿no?, de la barbaridad que implica aprobar una norma como esta, de esta naturaleza, porque yo insisto, yo no creo que ni siquiera han tenido oportunidad de revisar todo el proyecto de ley, ni menos comprender los alcances nocivos de esta norma, de esta novena disposición complementaria en la lucha contra la corrupción. Acuérdate que todas las reformas del control que se ha hecho, incluyendo esta del control concurrente, las ha hecho el Congreso de la República con el propósito de fortalecer la Contraloría y el Sistema Nacional de Control en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Así que yo espero que nos puedan permitir asistir a esa sesión este viernes, y poder explicar y ojalá que el proyecto de crédito suplementario se apruebe, pero sin esa disposición.
Muy bien, muchísimas Gracias gracias, a ti. Contralor, por estar aquí con nosotros en Perú 21. Y ahora nos vamos